Bienvenido al video 17 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 11. Saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Mi nombre es Eric Norman Contreras Sánchez y soy el instructor del curso. Vamos a continuar con el siguiente video y vamos a hablar de las técnicas y actos de investigación. Vamos a referir lo que son las técnicas de investigación brevemente conforme lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a hablar sobre actos de investigación en este video, algunos de ellos, y continuaremos en video subsecuente con los demás actos de investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece 3 técnicas de investigación. El primero es la cadena de custodia, referido en el artículo 227 de este código y subsecuentes. La segunda técnica es el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, en el artículo 229 y subsecuentes, y el decomiso establecido en el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera técnica de investigación es la cadena de custodia. Aclaro que posteriormente, en video posterior, hablaremos más específicamente de ello. Ahorita nada más vamos a establecer lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a ella. Nos establece en el artículo 227 que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Realmente es este control que se le da desde un inicio al indicio o elemento material probatorio que se encuentra en el lugar de intervención para que conserve sus características, para que no sea alterado, contaminado, modificado y cumpla siempre con este principio de mismidad, donde se refiere a que va a ser el mismo desde que se localizó, descubrió o un ciudadano no lo aportó hasta que la autoridad competente termine con ello. Entonces, cada autoridad que tenga contacto con el indicio, elemento material probatorio, posteriormente evidencia, dato de prueba, medio de prueba, etcétera, debe llevar ciertos lineamientos, cierta actuación respecto al tratamiento de estos indicios para cumplir con lo que ya referimos anteriormente, que no se altere, no se modifique y cumpla el principio de mismidad. Por eso hay protocolos y lineamientos que te dirigen cómo se debe de hacer, principalmente el que está regulado y el que está vigente el día de hoy, que es la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Recuerden que los anteriores acuerdos establecidos en su momento por la Procuraduría General de la República, el 002, el 0078, ya no tienen vigencia. La Guía Nacional de Cadena de Custodia es la que nos rige actualmente a nivel nacional. El otro punto que quiero aclarar en este momento, no confundan la cadena de custodia con el registro de cadena de custodia. La cadena de custodia son todos estos actos que estamos refiriendo, que van a realizar las diversas autoridades con estos indicios, elementos materiales probatorios, etcétera. El registro de cadena de custodia es el formato donde van a documentar toda esta circunstancia. Es un instrumento donde se documenta todas las actividades. Por eso muchas ocasiones cuando te llegan, aquí traigo la cadena de custodia, no, traes el registro de cadena de custodia. Y también respecto a lo mismo, hay que entender que la cadena de custodia es individual, es por indicio o elemento material probatorio encontrado en el lugar de intervención. Por lo tanto, si tengo de inicio 83 indicios, hay 83 cadenas de custodias diferentes. Pero no confundir que debe haber 83 registros de cadena de custodia. Va a haber los registros que se requieran en su momento. De esos 83 pueden ser 2, 3 registros, 4, de acuerdo a los indicios que encontramos y hacia dónde vamos a dirigir cada uno de ellos.
Eso ya es cuestión de experiencia y decisiones específicas en el momento, pero no confundan la cadena de custodia con el registro de cadena de custodia. Y además, recordar que por eso se llama cadena de custodia, porque son una serie de eslabones que están unidos y que por lo tanto cada una de las autoridades debe hacer su actuación como lo marca la legislación y protocolos para que no se rompa esta cadena de custodia. Si alguno hace mal su actuación, entonces puede fracturar o de plano puede romper la cadena de custodia dependiendo de lo que haya realizado con ese indicio. ¿Cuál es la falta? ¿Qué es lo que pasó con ese indicio para que se rompiera o simplemente se puede subsanar en su momento esa circunstancia? También tendríamos que ver el caso en específico, pero lo que hay que entender es que esto lleva consigo que ayudemos al Ministerio Público a hacer su investigación adecuadamente, cumpliendo con parámetros técnicos, científicos, metodológicos y jurídicos, para que realmente les sirva como información para esclarecer los hechos y en su momento decidir si hace la imputación y posteriormente en el momento procesal indicado hace su acusación derivado de esta información que sale de estos indicios que se encontraron inicialmente y de otros actos de investigación también. Y si es así y se ingresa a juicio, entonces al juez le ayudará a tomar la mejor decisión. Sin embargo, si no seguimos el procedimiento, entonces ni le servirá al Ministerio Público para tomar una buena decisión, ni tampoco al juez de oralidad en su momento. Por eso la importancia que desde un inicio, quien localiza, descubre o le aportan los indicios, haga su trabajo de manera adecuada. ¿Quién puede ser esta primera autoridad que tiene contacto? Lo que es el policía primer respondiente, el policía con capacidades para procesar o los peritos de campo, dependiendo el evento en específico. Después nos establece, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Entonces, dependiendo de cómo fueron localizados, descubiertos o aportados, en este caso hago la diferencia, localizo un indicio cuando derivado de llegar al lugar de intervención y hago recorridos, hago una búsqueda con una técnica específica a través principalmente del sentido de la vista, encuentro un indicio o elemento material probatorio, lo estoy localizando y desde ahí comenzará la cadena de custodia. Cuando es un descubrimiento derivado de una inspección, ya sea de persona, de un vehículo o de un objeto que se encuentra en el lugar o trae la persona, ya sea el detenido, la víctima, etcétera, en el lugar de intervención. Al hacer esta inspección, descubrimos este indicio y desde ahí comienza su cadena de custodia. Y la aportación se referirá en el momento que un ciudadano me indique dónde se encuentra un indicio o él me lo entregue. Lógicamente lo ideal es que te indiquen para que no sea alterado, contaminado y modificado, pero en algunos casos se entregan estos indicios y que desde ahí en adelante, como lo señala este párrafo, tendrá que llevar una metodología específica que viene establecida inicialmente en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que derivará de llevar pasos específicos que nos permitan cumplir con el objeto de la cadena de custodia. Y cada uno de estos pasos los veremos en su momento en el video respectivo. Artículo 228. Responsables de la cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Por consiguiente,
¿Quién va a ser responsable? Inicialmente quien lo haya localizado, descubierto o le haya aportado un indicio. El policía primer respondiente, el policía con capacidades para procesar, el perito, quien haya hecho la priorización o el procesamiento en el lugar de intervención. En ese momento ellos van a ser los responsables, pero si es otro el que traslada al Ministerio Público a la bodega de indicios, en el traslado ellos serán los responsables. Al entregarlo, ya sea al Ministerio Público o a la bodega de indicios a su responsable, entonces desde ahí ellos serán los obligados a seguir los parámetros y protocolos que se deben seguir en el tratamiento de los mismos. Después que se lleva a lo que es el área especializada en servicios periciales, quienes van a realizar el peritaje y en su momento el dictamen, pues ellos tendrán entonces la obligación de resguardar, tratar de manera adecuada estos indicios, elementos probatorios para que cumplan con los objetivos que se han trazado. Y así sucesivamente en cada circunstancia de este indicio, elemento material probatorio, dato de prueba, medio de prueba, etc. Es importante que cada autoridad que tenga contacto con ellos siga los lineamientos para que no se fracture o rompa la cadena de custodia. Recordando y especificando siempre, es cadena de custodia por indicio, elemento material probatorio, y entendiendo que el indicio inicialmente es todo lo que se encuentra en el lugar de intervención que pueda o no tener relación con el hecho delictivo. Por eso se llama indicio, algo que desde un primer momento no podemos determinar si tiene relación o no, pero al estar en el lugar lo puede ser, lo puede tener. ¿Qué necesitamos? Pues lógicamente hacer un estudio del mismo para saber si esclarece los hechos. Después el siguiente párrafo nos determina cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. De inicio, cuando comienza el sistema penal acusatorio y lo único que teníamos era un código modelo, en él se establecía que si estos indicios hubieran sido alterados, contaminados o modificados por alguien que tiene contacto con él, desde ese momento ya no iban a tener valor probatorio y por lo tanto no se podían ingresar a juicio. En el caso de que se presentaran en la audiencia intermedia, iban a ser desechados. Sin embargo, ya con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece otra circunstancia. Nos dice perfectamente que si estos conservan sus características y se puede esclarecer los hechos con ellos, entonces sí podrán ser ingresados a juicio. Sin embargo, la autoridad que tuvo contacto con ellos y los alteró de una manera u otra, va a incurrir en una responsabilidad administrativa y o penal, pero independientemente de la investigación y el procedimiento que se está siguiendo respecto al hecho que se está investigando. Son cuestiones completamente distintas y si nos sirve todavía para esclarecer los hechos, entonces sí se podrán ingresar. Sin embargo, por lógica, si sí fueron alterados, contaminados o destruidos de plano y que no puedan ser utilizados porque no esclarece nada de los hechos derivados de esto, pues no se podrá hacer uso de ellos en su momento. Después de la cadena de custodia tenemos la técnica de investigación de aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Aclaro desde un inicio, es independiente a la cadena de custodia, tienen funciones distintas. La cadena de custodia es todo este procedimiento. ¿Para qué? Principalmente para no alterar, contaminar, modificar el indicio, para
que conserve este principio de mismidad, que sea siempre el mismo, y en su caso los servicios periciales o la autoridad competente pueda hacer bien su trabajo, pueda desarrollar un peritaje y el Ministerio Público tener información y todo lo demás que se deriva en su momento. Vamos a ver entonces el Código Nacional que nos habla sobre el aseguramiento de bienes. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos, se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Lo primero que vemos es independiente de la cadena de custodia. 2, que no nos habla de indicios o elementos materiales probatorios, nos habla ya de instrumentos, objetos o productos del delito, ¿sí? Así como bienes en que existan huellas o pueden tener relación con esta y que se encuentren en el lugar de intervención. Entonces, lo que ya está relacionado desde un inicio con lo que es el delito debe ser asegurado con el fin de que se conserve y que nadie puede tener acceso a ello mientras esté la investigación. Ya posteriormente se decidirá qué es lo que se va a realizar con ese objeto. Ya el Ministerio Público, el juez en su momento decidirá, pero mientras está asegurado, le estás diciendo a su dueño, a su propietario, que en ese momento no puede tener acceso y que como autoridad tendremos que hacer los controles específicos que sirvan para poder esclarecer los hechos. Uno de ellos es hacer la cadena de custodia respectiva en su caso. Entonces, de antemano es esa primera circunstancia. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. El Ministerio Público o la policía, en auxilio de este, deberán elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se presentan a asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y, cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. Entonces, lo primero que nos establece esta fracción es que quien puede asegurar es el Ministerio Público o la policía auxiliando al Ministerio Público, y se debe realizar un inventario. Afortunadamente ese inventario lo tenemos como anexo del informe policial homologado y ahí se van a establecer todos los bienes que estás pretendiendo asegurar. Vuelvo a repetir, ya es decisión del Ministerio Público, en su caso de la policía, saber que de todo lo que se tiene ahí, qué es lo que se va a asegurar, que principalmente debe ser lo que está relacionado con el delito. Y una vez que se realice este acto, entonces lo tiene que firmar, en su caso, el imputado, porque es a quien le estás asegurando en ese momento, o si haces un acto de investigación, ya sea en la investigación inicial o complementaria, entonces con quien estás atendiendo ese acto de investigación, quien está en posesión de este objeto, también le vas a determinar que lo vas a asegurar y por lo tanto va a tener que firmar este anexo del informe policial homologado. Sin embargo, si no se encuentra la persona o se niega a firmar, entonces se tendrá que firmar 2 testigos presenciales. Se tendrá que buscar quien firme, que preferentemente no sean otros compañeros policías, ya sea de la misma institución o de otra. Sin embargo, la legislación nos está aperturando que sí se puede, porque nos dice específicamente, nos señala, firmada por 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía. Pero si no existe, al decir la palabra preferente, quien quiera firmar, entonces lo van a hacer elementos de la policía. Y créanme que en muchos de los casos van a tener que firmar nuestros compañeros, porque no van a querer firmar
en la mayoría de los eventos otras personas como testigos o simplemente el imputado es muy difícil que te firme este formato. La segunda fracción, el segundo elemento que nos establece como requisito en el aseguramiento de bienes es la policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. Entonces, una obligación del policía, y es desde que llega al lugar de intervención, saben muy bien que es preservar. De inicio, preservar y proteger la vida de las personas y la integridad, pero posteriormente el lugar y los indicios que se encuentran ahí. Entonces, siempre va a procurar esto, lógicamente, para que no sean alterados, contaminados, extraídos del lugar o se destruyan como tal. Y por último, los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las aplicaciones aplicables. Con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicios, evidencia física, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cada institución va a tener lineamientos y protocolos para saber todos estos bienes asegurados a dónde van a ir dirigidos. En caso que se establezca cadena de custodia sobre ellos, pues lógicamente van a llevar este procedimiento que nos establece la Guía Nacional de Cadena de Custodia. En caso de que no exista cadena de custodia, entonces el área respectiva y los lineamientos que se deben de seguir para entregar estos bienes asegurados y dónde van a estar resguardados para que no desaparezcan y pueden conservar sus características. Artículo 244. Cosas no asegurables. Aquí este artículo nos establece qué no podemos asegurar. No están sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar, como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o cualquier otra establecida en la ley. En todo caso, serán inadmisibles como fuente de información o medio de prueba. Ejemplo, si el Ministerio Público solicita al policía de investigación que le requiera al papá del detenido su teléfono celular y que lo asegure, no podrá ser porque es comunicación privada. La cuestión de lo que esté dentro de ese celular no puede ser adquirida, ni tampoco la que tengan los abogados defensores. Todo lo que esté relacionado con comunicaciones y que tenga información privada no puede ser asegurada. No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible, o existan indicios fundados de que estén encubriéndolo ilegalmente. A continuación, vamos a explicar lo que es el anexo D, el inventario de armas y objetos, registro de armas de fuego, y posteriormente veremos de este mismo anexo D un segundo formato que ya va dirigido a lo que son objetos relativos al delito respecto que están en el lugar de intervención. Entonces, el anexo D del informe policial homologado, inventario de armas y objetos que tiene que ver completamente la relación con el aseguramiento de estas armas inicialmente. Inventario de armas y objetos. Llene tantas veces como sea necesario este anexo. Este primer anexo te permite registrar 2 armas. Sin embargo, si hay 3, 4, 5, 6, pues lógicamente se van a utilizar los anexos respectivos. Armas de fuego. ¿Qué número es esta? Nada más tuvimos en el lugar de intervención una, entonces le voy a poner 001.
Si tuviera 2, a la siguiente le pondría 002 y así subsecuentemente. Seleccione con una X si se trata de una aportación o inspección según corresponda. En este caso fue en la inspección de una persona. No me la aportó un ciudadano, sin embargo, en el lugar de intervención, la persona al observarla la traía en la mano. Entonces es sobre la inspección de la persona. Marco con una X. ¿Dónde se encontró el arma? La traía la persona detenida de playera azul en la mano derecha y la puso en el suelo donde fue recolectada. Tipo de arma, corta o larga. En este caso fue corta. ¿Qué calibre? 9 milímetros. ¿Qué color estamos observando? Negro, negra en este caso porque es un arma. Matrícula y número de serie, no las observo, no estaban eliminadas o no tenía, entonces sin información. Observaciones, de ser el caso, señala además característica, marca, cargadores y cartuchos. Entonces, arma corta, tipo pistola, color negro, se lee CZ75BD Cal .9 Luger. Se ve escudo nacional y la imagen de una pistola. En su interior, cargador color negro y 7 cartuchos color dorado. Se lee Águila 9mm. ¿Qué destino se le dio? Como se recolectó y se hizo una priorización en el lugar de intervención derivado de la urgencia que se tenía por detener a alguien en vía pública con arma de fuego o en un lugar público, como objeto asegurado al Ministerio Público mediante cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? Lo aseguré mediante este formato, pero además se hizo el protocolo de cadena de custodia. En el caso que no lo llevamos al Ministerio Público y nos indicó que lo lleváramos a la bodega de indicios, entonces registraré como objeto asegurado al responsable de la bodega de indicios mediante cadena de custodia. Anote el nombre y firme de la persona que se le aseguró el arma. Lo más probable, en el 99% de casos, que no nos van a firmar este aseguramiento la persona que estamos deteniendo. Entonces no quiso firmar el aseguramiento del arma. ¿Qué es lo que nos dice el Código Nacional? Buscar 2 testigos presenciales que nos firmen este aseguramiento, y si no, que sean elementos policiales. En este caso sí me quiso firmar Pérez García Gabriel y Morales Gutiérrez Jorge. Desde ese momento ya está asegurado, independientemente de la cadena de custodia. Este mismo formato nos establece una segunda opción. Si hay otra arma, la vamos a registrar en este mismo anexo. En este caso no hubo y por lo tanto voy a testar todo y voy a poner no aplica. ¿Por qué? Porque no hay otra arma. Después tenemos el cierre de este anexo. Datos del primer respondiente que realizó la recolección y o aseguramiento de la o las armas, solo si es diferente a quien firmó la puesta a disposición. Entonces nos está diciendo quién recolectó o aseguró, entendiendo que este formato también se utiliza en la recolección. Aunque no asegures, algunos indicios sí tienen que venir bajo esta circunstancia. Lo que se va a poner en el destino no vas a establecer que fueron asegurados. ¿Quién fue Córdoba Pérez Noé Arturo? ¿Quién hizo la recolección y además aseguró este objeto? Adscripción: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, cargo o grado, policía tercero, y su firma. Y este punto, esta leyenda que viene hasta abajo de este anexo es muy importante. Nota: este anexo no sustituye la cadena de custodia, la cual deberá ser debidamente requisitada. Insistiendo, son técnicas de investigación distintas. Ha terminado el video 17 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 11. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 11ª unidad.